Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Posee un doctorado en Historia y un diploma en Relaciones Exteriores de la Universidad de París de la Sorbona en Francia. Parte de su trabajo como historiadora se ha centrado en la investigación sobre historia y memoria e historia e imagen. Como parte de estos acercamientos, ha trabajado temas sobre el patrimonio tangible e intangible, el ambiente y el paisaje rural, la agricultura, y los actores sociales rurales principalmente vinculados a la región montañosa cafetalera. Ha realizado publicaciones sobre la memoria histórica y las construcciones de la identidad nacional en Puerto Rico, las migraciones en y hacia el Caribe durante los siglos XIX y XX, las políticas públicas sobre la sociedad rural y la zona cafetalera de Puerto Rico, la relación entre imagen e historia, los usos de la fotografía en la circulación del sujeto imagen, y el paisaje rural en la literatura postcolonial, entre otros. Es la fundadora del Foro sobre Agricultura y Sostenibilidad en la Universidad de Puerto Rico, que se realiza en Río Piedras desde el 2010. Algunas de sus publicaciones son Capturas, la fotografía y la niñez, Puerto Rico 1899-1920, con José Orlando Suet y René Rodríguez Ramírez. La mirada en construcción, ensayo sobre cultura visual. Puerto Rico a través de la fotografía. Agricultura y sostenibilidad en Puerto Rico. El café ayer y hoy. Espacio de tertulias y sociabilidad en Puerto Rico. Memoria y representación, España en Puerto Rico. La imagen de Muñoz y el pueblo. Puerto Rico en fotos, la colección menonita. El álbum de Feliciano Alonso, Epitafio de la Memoria. Ha dirigido los documentales Café, Puya y Colao, De Sol y Sombras, El Café de Puerto Rico, Inmigrantes, de la serie Prohibido Olvidar, de 11 minutos por la Universidad de Puerto Rico. En el año 2017 recibió un premio Emmy como directora del documental Más allá del mar, Migrantes, en el que se presenta la complejidad del tema migratorio en el Caribe. Con ustedes, la doctora Livia González López, que disfruta en la charla. De la directora de este lugar tan hermoso, el importante museo del Viejo San Juan, y
era hablar sobre el álbum de Puerto Rico publicado originalmente en el 1904 por el Boletín Mercantil de Puerto Rico y que en el 2007 se dio la coyuntura extraordinaria de poder reproducir en un facsímil también de colección a través de una iniciativa de la editorial 12 Calles en España, con un estudio que yo realicé sobre este fotógrafo. Así que la invitación original era hablar sobre el álbum de Puerto Rico de Feliciano Alonso, y yo le pedí a Hilda que si podía hablar un poquito más de la fotografía, y un poco pensando, ¿verdad? Quiero que ustedes sepan que antes de que todo esto comenzara, ya empezamos una conversación de estas que te llevan por donde uno realmente quisiera que la conversación se diera, ¿verdad? Que siempre hay quien tiene fotografías antiguas en su casa o que tienen alguna relación con la fotografía. ¿Y qué pasa? Que yo he preparado una presentación basada en investigaciones que son más bien sobre la fotografía, pero desde una perspectiva más académica, un poco posicionándome, ¿verdad?, con respecto a la fotografía, y de eso les voy a hablar, y pensando que también allá del otro lado virtual están también mis estudiantes, en donde abordamos mucho también estos temas, ¿no? Así que yo he preparado un escrito, pero ustedes en cualquier momento me pueden interrumpir, que con eso no hay ningún problema. Entonces también les cuento, como pasa con todo, ¿verdad? Y sobre todo ahora que hablamos de la fotografía y del espacio virtual, como abordaré ya mismo. 2 horas antes de venir para llegar aquí a Diego San Juan, trabajando mi presentación con un despliegue de fotografías extraordinarias, pues mi laptop se calentó y calentada no quiso abrir. Así que Luis me ha salvado aquí un poco, y gracias a que tuve un tiempito empecé a tratar de recuperar, y quiero explicarle a los que están del otro lado virtualmente y a ustedes que lo que van a estar cogiendo ahí es una selección de fotografías, y me gustaría hablarle de ese PowerPoint, ¿verdad? Porque ustedes lo van a recibir virtualmente, y además son fotografías que fueron digitalizadas para mostrar lo que de lo que quiero hablarles esta noche, y un poco atendiendo a la solicitud de Hilda, de que aunque no hablara necesariamente del álbum de Puerto Rico, centrara mi presentación en lo que he titulado el tiro fotográfico San Juan en la fotografía de 1894 a 1930. Escogí ese periodo, y las partes de la fotografía que ustedes van a ver se produjeron en ese periodo. Así que, ¿por qué? Voy a tratar de explicarlo y luego ustedes me pueden preguntar. No hay ningún problema con eso. Pero quisiera explicarles cómo va a funcionar el tema del PowerPoint, que es lo que ustedes van a estar viendo mientras yo estoy hablando. Y quisiera comenzar con la fotografía que tiene la cámara primero. Y me voy a mover un poquito para explicar un poquito antes de ver. No quería que aquí va a traer el ejemplo, ¿verdad? Pero ya me lo están poniendo en pantalla. Sí, bueno, quería acercarlos, ¿verdad? A lo que yo me he dedicado en los últimos, yo diría, 15 años como historiadora, que utiliza la imagen fotográfica y la fotografía como documento histórico, como documento que nos puede dar mucha información, pero como una fuente que se presta para hacer muchas preguntas, porque es bien compleja. No es tan simple como ponerle una estampa a un escrito. Y de eso
es lo que yo he querido trabajar, ¿verdad?, durante los últimos años, en tanto que documento historiográfico, ¿verdad?, como historiadora. Y bueno, por eso y porque quisiera explicar lo que yo he trabajado en los últimos años, yo le diría que estudiando memorias de viajeros, estudiando textos que fueron acompañados de fotografía como memoria turística, con fotografías que acompañaron, por ejemplo, el procesado del país. Entonces, claro, el ejercicio fue pensar el acto fotográfico y pensar esa imagen como documento para la historia. Como los historiadores y los investigadores que trabajan temas que pueden ser muy diversos, pueden utilizar estas imágenes y la necesidad, y yo diría la urgencia de que le planteemos preguntas. Así que como parte de este ejercicio, en los trabajos que yo he publicado, que estoy trabajando, yo quisiera de entrada, utilizando esta imagen, como anunciarles, ¿verdad?, que para mí, mi perspectiva y mi punto de partida es que la fotografía, la fotografía que predomina en nuestros archivos históricos, la fotografía que utilizamos para estudiar la ciudad, el mundo urbano, la sociedad, es una fotografía que que fue creada en unas circunstancias particulares al servicio de la oficialidad. Y por lo tanto yo la considero una fotografía colonial en donde el sujeto se convierte, el sujeto, la persona se convierte en una figura pública y que siempre se presta para hacer el acercamiento que nos da información sobre el tema, por ejemplo, como les anunciaba antes de comenzar formalmente, el tema de la niñez, el tema racial, el tema de la pobreza. O sea, ha servido para registrar estos temas, que a través de la cámara fotográfica y el ejercicio de fotografiar hay un elemento sobre la tecnología que no podemos obviar, porque la tecnología cambia todo, en términos como ahora mismo estamos hablando de virtualidad. Y cambia la velocidad, cambia la materialidad, cambia el tiempo, incluso la perspectiva de donde se está retratando y también el sujeto que se está retratando o el espacio que se está trabajando. Que en mi trabajo, y es lo que yo quisiera también transmitir, hay que considerar, y he considerado la intención fotográfica. Ustedes lo van a escuchar mientras yo voy presentando lo que escribí, que la fotografía es un acto performático. Y eso también lo vamos a abordar. Ahorita en una fotografía que me muestra una amiga que acabo de hacer, que ya me promete que me va a enseñar parte de ese acervo familiar, descubrimos en una foto de su familia dónde está localizado el fotógrafo. Porque la mirada del que es fotografiado es atraída por el fotógrafo. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que se produce la fotografía a finales del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX hace que el fotógrafo o la fotógrafa sea como una especie de actor del que nadie puede escapar. ¿Por qué? Porque no se trata del teléfono celular que se esconde, se trata de una caja, se trata de un aparato que no pasa desapercibido y que igual tampoco, por ejemplo, la vestimenta de ese personaje que viene, que obviamente no es igual. Entonces de eso hablaremos. El acto performático conlleva el mirar, pensar al fotógrafo, la fotógrafa, su lugar, la relación con los fotografiados y a la misma vez cómo se organiza esa fotografía. Y de ahí podemos seguir hablando al final. Exacto, porque el fotógrafo organiza la captura.
Tenemos captura y el tema de la captura y el tema del tiro tienen mucho que ver aquí también y tampoco. Entonces también tenemos, ¿verdad?, que observar, invitarlos a observar cómo la fotografía muchas veces son posadas. O sea, no es lo mismo la foto de alguien que va caminando, que en este tipo de cámara, con este tipo de cámara se ve como un celaje, ¿verdad? O un carro que la rueda no se ve bien, a esta foto fija, que es de estudio o que es sencillamente organizada. Y que obviamente tomar en cuenta que no siempre las fotos se hicieron en el exterior, que hay toda una producción fotográfica del siglo XIX que se hace al interior. ¿Cuándo empezamos a hacer la foto en el espacio crítico? Solo vemos, vamos a ver, en el periodo que yo, ¿verdad? ¿Desde dónde parte? Y por supuesto, por eso esos lugares comunes, las plazas, los caminos, los ríos, ¿verdad? Esas bifurcaciones del espacio público, la escuela, la iglesia, la clínica, el hospital, el dispensario, la fila. Y por supuesto, ya los desfiles, las bandas, el espacio público. Así que digamos, esta perspectiva, estos elementos para un estudioso de la fotografía no deben pasar desapercibidos. Así que es una invitación hacia eso, y en parte de lo que he escrito tiene mucho que ver con estos elementos. Así que ahora podemos pasar a lo que está anterior. Bueno, me muevo porque se supone que aquí pues me escuchan y yo veo mejor lo que escribí. Para comenzar, una pregunta. Podemos ir a la anterior. A la otra. Ahí. Estoy segura que todos y todas y todos, bueno, todo el mundo ha estado en esta situación. De hecho, esta dato me gustó que empecé a escuchar a un Big Bang y de momento eran tantas las personas que estaban de pie tomando fotos y grabando, que era más espectacular el acto de observar a tantos fotógrafos que ver a los músicos allá. Así que bueno, pues para comenzar, la pregunta para ustedes y para los que están allá. ¿Alguna vez se han planteado las relaciones que se activan cuando, en tanto que espectadores o turistas, hacemos fotos a una comunidad indígena, a una madre que amamanta, a una indígena con su prole, a un deambulante, a una comunidad en su ceremonia espiritual, a una persona cuando ora? Opera igual ese disparo fotográfico cuando filmamos un concierto que nos emociona o cuando nos hacemos selfies. Vamos a pensar ¿cómo opera ese ejercicio de convertirse en fotógrafa, en documentalista, en fotoperiodista, con el protagonista que ve, testimonia, registra? ¿Qué buscamos al colocar cada una de esas imágenes en la esfera pública? Algunas noticias nos recuerdan ciertas reacciones implícitas entre lo público y lo privado, entre el espectáculo y lo que no es espectáculo, según dice la artista. Existe hoy día un andamiaje basado en derecho sobre los relevos de responsabilidad, y aquí hay especialistas en tema y una abogada que está aquí. En derecho sobre el uso de nuestra imagen pública. Quizás una ética sobre el uso de la imagen privada, pero no siempre fue así. Y yo, por ejemplo, tengo que decir, ¿verdad?, que en este titular que apareció, yo escogí pero apareció por todo el mundo, en todo el planeta, en todos los medios,
El artista dice, normalicemos el hecho de que los artistas son seres humanos y merecen ser tratados con respeto siempre. Abajo del escenario no es un show, no pueden grabarlo sin su consentimiento. Eso dice. ¿No? Pero ¿qué pasa? Sigue siendo una figura de poder. Ese tema lo dejamos ahí para pensar. Cuando abordamos el tema fotográfico, visto desde el presente, entre las plataformas de la cara, del fronte, de la imagen personal que ha sido el libro de la cara, el Facebook o Instagram, resulta imprescindible tomar en cuenta estas intercepciones sobre la fotografía humana entre el espectáculo, lo privado y la imagen pública. Entre las tecnologías y las relaciones de poder y este acto violento o amoroso que implica poseer, capturar, hacer propio y difundir nuestras imágenes y las imágenes cuerpo a cuerpo de los otros en las diferentes plataformas que utilizamos para su difusión. Pensado de este modo, en mi trabajo de más de una década examinando el uso de la fotografía como ejercicio de poder y como artefacto de memoria en sus diversos planos de significación, vuelvo a la imagen hoy, a esta imagen fotográfica para plantearnos esos usos y esos lugares en los que la fotografía histórica activa memorias y revela legados, es decir, como el legado donde vamos a buscar nuestra identidad. La fotografía está íntimamente relacionada a las formas de creación de la memoria histórica, al coleccionismo al que yo le debo mucho, y a los archivos históricos que son y han sido depositarios de donaciones de memoria familiares, de agencias gubernamentales, proyectos editoriales, prensa, revistas y periódicos, ejercicios profesionales, por ejemplo, fotos realizadas por médicos de enfermedades, de enfermos, arquitectos, etnógrafos, arqueólogos. Existen muchísimas fotografías producidas para el tratamiento específico de muchas de estas profesiones desde el periodo mismo del que estamos hablando. Y yo tengo que decir que cuando hablo del coleccionista y de los coleccionistas, ¿verdad? Yo tengo que decir que parte de lo que hoy conocemos de la fotografía histórica le debe mucho a muchos de esos fotógrafos que se convirtieron en coleccionistas o en coleccionistas que fueron creando, guardando, atesorando, algunos de ellos científicos. Yo tengo que mencionar, por ejemplo, que Agustín Tal fue uno de ellos, ¿verdad? Que uno de los también científicos que le ha legado a Puerto Rico y a los archivos históricos un caudal extraordinario de material fotográfico que fueron atesorando, comprando, adquiriendo de diferentes maneras. Nos llega a través de otros científicos como fue Carl Jung, ¿verdad? Que viene a Puerto Rico, se establece aquí, es un científico, acumula cosas, todo lo guardaba. Y en un momento dado, parte de esa colección de tarjetas postales, fotografías, música, libros, pues pasa al Archivo General de Puerto Rico o a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. Otros están dispersos. Hay una labor tremenda de recuperación y esta conciencia de preservación de este material a través de la obra que hace Ricardo Alegría. Por ejemplo, ahorita cuando hablemos, por ejemplo, de la fotografía de Eduardo López Cervero, que es un fotógrafo del siglo XIX, muchas veces no sabemos de dónde, cómo llegaron hasta el día de hoy. Pero investigando y preguntándole, digamos, a la persona que estudia esta fotografía en el Archivo General de Puerto Rico, para Isabel Rodríguez, ella me dice, mira, está clasificada de esta manera, se desconoce su procedencia, pero lo cierto es que está ahí la colección. Y entonces, claro, mucho de este material donde voy es que ha llegado
gracias a este ejercicio del coleccionismo, ¿verdad? Y que estos coleccionistas no escondieron las cosas, sino que de alguna manera las vendieron a un archivo o las donaron a un instituto de cultura. Y en este sentido vuelvo a destacar, por supuesto, el papel del coleccionismo y a reconocer la enorme deuda que yo personalmente, y yo entiendo que el país también tiene, con la obra, por ejemplo, de un coleccionista, profesor de fotografía, que nos legó una obra extraordinaria que se titula Fotografías para la Historia de Puerto Rico y que se llamó Osvaldo García. Este libro que yo tenía montado ahí dentro de la primera presentación que logré, pero no la pongo todavía porque... Te voy a poner el libro. Ah, ok. Lo tenemos ahí el libro. Sí. Exacto. Se salvó. Ok. Digo que se salvó porque en el PowerPoint que pensé que no estaba. Ok. Bueno, pues ese libro, esta es la segunda edición, pero hubo una primera edición en el 1989, y de hecho yo creo que de esta noche yo debo aprovechar para iniciar el aniversario de este legado que nos deja Osvaldo García, porque va a cumplir ya casi 30 años, ¿verdad? Y la otra compilación, muy bien, y la otra compilación fotográfica a la que yo le debo mucho en toda esta reflexión sobre el tiro fotográfico, fue publicada, como mencionado anteriormente, en 1904, así que estamos casi a punto de celebrar, ¿verdad?, estos 120 años de la obra de Feliciano Alonso, el álbum de Puerto Rico, que, y vuelvo y digo, ¿verdad?, le llama, se recupera esta fotografía y luego vamos a ver algunas fotografías de Alonso a través del álbum de Puerto Rico, publicado en 1904. Casi todas las fotografías históricas de San Juan, del periodo que abarcamos hoy, 1894-1930, pertenecieron a los coleccionistas. O han pasado los archivos históricos nacionales en forma de colecciones particulares o bajo alguna colección de una agencia o una familia, ¿verdad? Hablo del Archivo General de Puerto Rico, pero tengo que decirle, ¿verdad?, que este tema de la fotografía arranca pasiones, crea muchísimo interés, y yo diría que en tanto que cultura visual ha habido, ¿verdad?, tanto entre los coleccionistas que comenzaron, coleccionistas se convierten en un historiador también. Y yo conozco personalmente, y lo voy a mencionar más adelante, historiadores profesionales que originalmente fueron coleccionistas. Y a quien también le debemos mucho lo que ya sabemos de la fotografía, que hace quizás 15 o 20 años no conocíamos. Y por lo tanto también hay otros archivos que están recibiendo fotografías de familia, y que este tema fotográfico, como sigue creando interés en coleccionistas. Yo, por ejemplo, puedo mencionar un joven que está haciendo un trabajo extraordinario, una abogada que se llama Don Moreno. Yo puedo mencionar a Gretchen Ruiz, que está haciendo su tesis doctoral, que los menciono porque de alguna manera han estado cerca de mí. Y otros amigos también, ¿verdad?, que están desarrollando proyectos de investigación y publicación para rescatar, preservar y divulgar el trabajo fotográfico. Así que levanta pasiones y levanta mucho interés. Y además de aquí saldrán muchos libros también, historias de familia, por lo menos de esperanza. Ok, entonces, de lo que les vengo a hablar en el día de hoy es que la fotografía, de la fotografía pública, no necesariamente de la fotografía familiar, porque esta fotografía sobre San Juan y sobre Puerto Rico, muchas de las cuales se encuentran en los archivos históricos, incluyendo de la Fundación Luis Muñoz Marín, donde se crearon unas fototecas inmensas sobre historia del siglo
20 y muchos coleccionistas han donado parte de sus colecciones. Entonces, tengo que destacar, ¿verdad? Que es una fotografía oficial, una fotografía muy pública, es decir, una fotografía que fue hecha para uso público, que fue hecha para publicarse, no para el consumo íntimo de la familia. Entonces, en mi trabajo, reconozco que el tema sigue siendo atractivo porque es infinito en sus posibilidades. Pero a mí me interesa pensar principalmente esos procesos de transferencia de una generación a otra. La intención fotográfica, cuando se publica, cuando se toma la foto y cuando se publica, y su uso en el ejercicio fractal del proceso de registrar, inventariar y difundirlos como documentos que circulan y se repiten en diferentes escalas, tamaños, ahora como nunca antes, en plataformas digitales de acceso abierto. Usted puede entrar a la colección de fotografías de la Biblioteca del Congreso. Existen muchas páginas a través de Facebook. Yo cada día los estoy estudiando porque existen, por ejemplo, para Puerto Rico y su pasado, Puerto Rico y su historia. Y ahí, cuando hablo de esa práctica fractal, y la gente sigue posteando fotos, las sigue sacando quizás de libros o de tarjetas postales o de publicaciones de fotografías. Entonces ahí se va dando una dinámica extraordinaria para el estudio precisamente de las identidades, porque la gente empieza a comentar. Y entonces en uno de estos trabajos yo he destacado la relación que tenemos con la fotografía histórica como una pieza de nostalgia, sobre todo para el que se fue, sobre todo el que ve, el que migra, ¿verdad? En la diáspora y sobre las personas que ya a determinada edad estas fotografías históricas le gustan a una niñez, como a sus padres, a la familia. O sea, ahí se da una lectura nostálgica, pero también, muy interesantemente, en estas páginas, que yo me quedo maravillada, y esto me quiero detenga. Usted puede publicar un libro que mañana le va a decir, mira tú, esta foto está en mi libro, mire, es difícil, porque es que se fragmenta, la virtualidad va acelerada, la tecnología va acelerada, y lo interesante de esto es cómo la gente se apropia de un documento histórico y la hace suya, pero la hace suya porque la hace parte de su historia. Y lo interesante es que no se trata de enjuiciar, sino de interpretar cómo el sentido, la relación que hay entre las personas que consumen esta fotografía con su propia vida, con su propia identidad, con sus circunstancias, como puertorriqueño o puertorriqueña, como inmigrante, que se ve en la fotografía como si la fotografía fuera un espejo. Estoy adelantando parte de lo que escribí. Entonces, por lo tanto, para mí ha sido bien importante observar esos procesos de construcciones, deconstrucciones y reconstrucciones de la fotografía histórica en tanto que objetos memoriales. Desde mi perspectiva, pública o privada, lo que el fotógrafo es también la imagen de sí mismo, ¿no? De su momento histórico, de su momento tecnológico. Es la fotografía una pieza artística, cultural, ideológica, social. Es la imagen de ese autor y su relación con lo que quiere mostrar o atesorar. Y en este caso volvemos otra vez a la pregunta inicial. Pero San Juan, que es lo que ustedes están viendo. San Juan es la fotografía. Esta, ¿verdad? Una fotografía estereoscópica. Quizás puedas decirnos el título de la foto porque no la veo. The Market at Early Morning. El mercado temprano en la mañana en San Juan, Puerto Rico. Es una de las fotografías que se producen después del cambio de soberanía. 1904.
1904, para la misma época en que el Boletín Mercantil de Puerto Rico publica el álbum de Puerto Rico. Según el informe del censo de 1899, había en la isla una treintena de fotógrafos, de los cuales 18 aparecen identificados como puertorriqueños. Pero el trabajo fotográfico se realizaba en Puerto Rico desde la primera mitad del siglo XIX. Como medio artístico, y algunos historiadores señalan que para 1842 ya se realizaban fotos de estudio. Como todo un arte de moda y una novedad en Europa y en América, fotografiarse se hizo una costumbre para algunas familias acomodadas, entre gobernadores y eclesiásticos también, que durante sus viajes en el extranjero salían y se hacían las fotos, pero también al interior de la isla. En el estudio pionero sobre la fotografía de García, que acabo de mencionar, son numerosas las fotos de los líderes criollos y liberales, los autonomistas y separatistas, entre ellas las de los sublevados del Grito del Ares de 1878. Las memorias publicadas de las ferias y exposiciones agrícolas, las memorias artísticas y tecnológicas celebradas entre 1865 y 1894 registran la popularidad que fue cobrando la práctica fotográfica. Algunas imágenes circulaban mejor que las cartas, que ustedes saben que tardaban muchísimo en llegar dentro de la isla y entre continentes, se pueden imaginar. Pero la fotografía, hacerse fotografías y tarjetas postales con la imagen o de los monarcas o de un santo o de la Virgen, se hizo muy común, pero también la del niño que acababa de nacer, o la del jefe de la familia, el patriarca. Como han indicado algunos estudiosos del tema, la fotografía del 19 aparece casi a la par con las primeras manifestaciones de la literatura local. Por lo mismo, la producción fotográfica no podía ser diferente a las creaciones artísticas y se centró en el retrato de gobernadores, edificios, obras públicas y ceremonias conmemorativas. Otros fotógrafos extranjeros retrataron también familias y militares, y no es extraño considerar que sus anuncios a los principales rotativos del país le facilitara una exclusiva clientela. Entre estos parece que fueron bastante populares los daguerrotipos entre 1843 y 1860. Existen otras impresiones en papel de la época, fotografías pintadas a color, tarjetas postales, fotos estereográficas y de doble edición, como la que estuvieron mirando ahorita, pero ya mismo vuelvo a hablar de ellas. Porque vas por ahí, y yo estoy leyendo algo y veo la foto de 1904. Esta última modalidad se puso de moda hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y de hecho ha sido trabajado en un libro espectacular, muy hermoso, que también es de coleccionista, realizado por el doctor Jorge Crespo Armaiz, que es historiador, pero inicialmente fue coleccionista de estas fotos, que ha hecho un libro sobre la fotografía estereoscópica en Puerto Rico, que es como la que ustedes están viendo con la camarita ahorita, ¿verdad? Y hay varias ediciones de esas cámaras, de esas fotolectoras, sobre todo a principios del siglo XX, las se encuentran mucho en los Estados Unidos, como ustedes veían, por los anticuarios, los diferentes pueblitos en Estados Unidos, van a los anticuarios en diferentes pueblos. Puede ser que encuentren muchas fotografías de todos los estados, y que también van a encontrar fotografías y doble que se miraba a través de ese aparato, ¿verdad? Que era como más tarde la versión glorificada del Viewmaster, ¿se acuerdan? Bueno. Varios fotógrafos cobraron notoriedad en esa primera etapa de la fotografía en la historia local. Entre los más populares que mencioné inicialmente, Eduardo López Cebrián, Alonso, y hay muchísimos: Pinón, Gerardo Cartier, Rafael Colorado Dazoy, Atilio Muncioni. Colorado particularmente fue considerado
por algunos como el padre de la fotografía puertorriqueña. Él llegó en 1887 y se desempeñó como fotógrafo y delineante de la Comisión Tipográfica del Ejército Español bajo las órdenes de la Capitanía General de la isla. Pero al finalizar la guerra hispanoamericana se quedó en Puerto Rico. De sus hijos, dos de sus hijos, Miguel Ángel y Antonio J. Colorado, también fueron destacados fotógrafos. Quizás ustedes se fijan en las fotografías que tienen en su familia, van a encontrar la firma de Colorado, de Rafael Colorado. Esto es lo que quería decir así, bueno, están para por los coleccionistas. Hay una foto de Antonio Pedreira, porque así como hablé de Jung, se me olvidó mencionar que Pedreira también, podemos mencionar muchísimo, pero Pedreira también fue un gran coleccionista. A él le debemos la hemeroteca, la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico. Pero bueno, es que vas por ahí. Sí, porque después hay unas de Alonso. De Alonso, pues ahora, no sé, ya mismo te voy a dar el cue. ¿Qué? Falta poco. Bueno, de Rafael Colorado quería mencionarle, porque como existen muchas fotos del padre y del hijo, o de los hijos, si ustedes se fijan en la firma de las fotografías antiguas que quizás ustedes tienen, van a darse cuenta porque esta fotografía o tiene como una sombrita así que brilla, pues porque sé que trabaja, ¿verdad? Está reproducido, ¿verdad? Se utiliza la plata, la sensibilidad de la plata, es decir, hay un aspecto tecnológico que vale la pena documentar, ¿verdad? Pero gran parte de la fotografía, esa fotografía antigua que ustedes pueden encontrar entre su familia, pues si tiene la firma Colorado, mucha gente tiene Colorado, también otros tenían opciones, pero Colorado y Alonso hicieron muchas fotos también de familia, ¿verdad? Ahí hicieron para la familia, pero a donde voy es que se convirtieron en fotógrafos también de la oficialidad, fueron contratados para cubrir eventos oficiales. Y, por ejemplo, de Rafael Colorado, yo tendría que decirle, Rafael Colorado Dazoy, cuando hay uno de los libros que todo puertorriqueño que interese de historia debe leer, que es la memoria de Ángel Rivero sobre la guerra hispanoamericana. Ese libro tiene la foto que es la foto tema de mi presentación esta noche y que en el primer PowerPoint que no pude abrir en mi computadora, que casi se quema, aparece como la foto primera, que es una foto que tiene el disparo, ¿verdad? En la iglesia de San José. Bueno, pues hablando de Rafael Colorado, Rafael Colorado es el fotógrafo que se va en una especie de peregrinación, pero a documentar la crónica que hace Ángel Rivero sobre la guerra hispanoamericana 21 años después de pasar de la guerra, ¿no? Que el que mira la crónica y el que tenga el libro de la guerra hispanoamericana de Ángel Rivero no es que él la escriba en el momento de la guerra, sino que este libro que está acompañado de fotografías y que tiene esa foto, que está ahora mismo la pueden encontrar en la Biblioteca del Congreso. La foto está en el afiche con que se anunció la conferencia. Esa foto con la foto de la reina regente, de los militares, él fue cubriendo por todos esos lugares donde hubo, desembarcaron las tropas, o recogieron las tropas norteamericanas, o hubo una guerra, o hubo un desafío. Toda esta documentación fotográfica la hace para el libro Rafael Colorado. Así que, sea por la foto o sea por la memoria de Ángel Rivero, les exhorto a que busquen esta memoria. Feliciano Alonso y el álbum de Puerto Rico. La fotografía de Feliciano Alonso es bien conocida por todos, sobre todo porque documentó uno de los episodios más inolvidables, ¿verdad? Y al que siempre volvemos del viejo San Juan, que es el derribo de las murallas.
Pero antes del derribo de la muralla en 1897, el otro evento, digamos, memorable, fue precisamente el cuarto centenario. El cuarto centenario del descubrimiento de América. Toda la ceremonia en torno a esa efemérides fue retratada por Alonso. Y entonces sobre Alonso les cuento. Su libro, del que he hablado inicialmente, La Laguna de Puerto Rico, recoge parte de esta crónica. La crónica visual de lo que fue el cuarto centenario, de lo que fue el derribo de las murallas, pero también ese momento, ¿verdad?, del cambio de soberanía, de ocupación norteamericana. Esta compilación atestigua los lugares y las transacciones relevantes de la historia colectiva y revela el nivel de desarrollo del arte fotográfico en la isla. Como he dicho, está citado por historiadores en una colección de imágenes que en el mismo álbum ha servido para ilustrar innumerables exposiciones y se utiliza como testigo y como testimonio y como evidencia, ¿verdad?, para los expertos de la arquitectura y los custodios del patrimonio edificado. Para Alonso, como algunos escritores de la segunda mitad del siglo XIX, Puerto Rico se palpaba más en sus paisajes campestres y monumentos que en sus gentes. Las imágenes que componen el álbum representan una memoria oficialista, ceremonial y monumental. Como fotógrafo de la Real Casa, es decir, tenía este título, ¿verdad?, porque le otorgaba la oficialidad. Alonso documentó para la posteridad la obra edificadora de España en imágenes que destacaban tanto la antigüedad de los muros y portales como la iconografía que sustentaba la narración de las simpatías y lealtades boricuas. Alonso fotografió las obras públicas del imperio, destacando puentes, plazas, edificios, carreteras, acueductos, así como los faros y la arquitectura militar a través de la isla y del Viejo San Juan. Pero Alonso además era un amante del paisaje y le atraían las escenas de puertos y ensenadas, temas recurrentes dentro de sus llamadas vistas panorámicas. Captaba viviendas, centrales azucareras y fábricas sembradas en los valles de cañas y platanales o rodeadas de ciénagas y lagos. También retrató haciendas y cafetales en pueblos del centro de la isla como Utuado y Ladrés, pero la mayor parte de su fotografía es sobre el Viejo San Juan. Alonso llegó a Puerto Rico procedente de España en 1871. Creó su propia galería y creó un estudio en el Viejo San Juan y fue muy respetado en su medio, no solo por su carácter amable, sino porque se mantenía al día lo más novedoso de la fotografía, incluso trabajando el entintado y el fotograbado. Lamentablemente no contamos con los originales, aunque no me extraña que un día de esto uno de nuestros coleccionistas nos sorprenda. Pero toda su fotografía paisajista demuestra su cuidado en el arte de la inversión, teniendo muy presente su juego con el claroscuro. Al observar sus fotos, descubrimos el trabajo. De un observador del paisaje fascinado por las luces filtradas entre los callejones de los edificios del Viejo San Juan, por los atardeceres y las auroras de las afueras de la ciudad, como nos muestran sus fotos, paisajes de la carretera de Utuado y el puente Beatriz de Calle. Bueno, no pudimos incluirla, quiero hacer una aclaración, lo que están viendo ahora mismo son fotografías de un fotógrafo contemporáneo a Alonso, y estamos hablando de Eduardo López Cepero. Lo que pasa es que esas fotografías empezaron a correr, ¿verdad? Exacto. Esa fotografía, si se fijan, en San Juan, cuando la ven de cerca, pues se puede apreciar pues la materialidad incluso de las edificaciones, pero también algunas una fotografía que no tiene mucha gente en la calle,
una fotografía que privilegia también las edificaciones, y de hecho, lo que produce Eduardo López Cepero es principalmente vistas sobre edificaciones militares, edificaciones del viejo San Juan, de esa última década del siglo XIX. Aquí te voy a poner un papel con... Las dos están después. Sí, Alonso, ¿te las puedes ir diciendo? Sí. Esta, por ejemplo, es una fotografía de Alonso. Ok. Puede pasar. Esta, por ejemplo, es una de las fotografías de Alonso antes del derribo de la muralla. Una de las puertas, la puerta de Santiago. Parece que hay otra. Ajá, bueno, esta, exacto, esa es una de las ceremonias, ¿verdad? Es la primera vez que una infanta, la familia real viene a Puerto Rico, y hay toda una ceremonia para bendecir el acto de la conmemoración. Y esa fotografía, que es el tiro, ¿verdad? Lo leemos, que muestra a la gente, la multitud, en ese acto de la efeméride, nos deja ver dónde está. ¿Dónde creen ustedes que está el fotógrafo? No. No, está donde hoy es Supermax. Sí, porque lo que está viendo es en la Casa Alcaldía. Casa Alcaldía, a la derecha estaría la Puerto Rico Drug y al extremo izquierdo es Wendy y el Mesón. Pero la alcaldía era ahí entonces. Esa es la alcaldía, sí. Se puede ver hasta ahora. Sí. Lo que pasa es que tiene en la fachada la escalera y la tarima. Exacto. Los militares están en lo que es hoy Plaza de Armas. Pero la fuente no existía entonces, la fuente de las cuatro. Para esa época, ese año. ¿Qué año? Podemos pasar. Y exacto, las estaciones estaban en La Princesa. Quiero hacer un comentario sobre esta foto. Siempre tratamos de identificar, pero la nitidez de la foto, la luminosidad, el material, obviamente la foto original no es esta. Pensemos que esta foto ha sido reproducida, reconstruida, manipulada, digitalizada y transferida a través de la computadora y de un medio que se llama PowerPoint. Y además, con una luz que no es, y como en una plataforma que también bueno, una fotografía que se recupera, en 1900, para todos nosotros se imprime en papel en 1904, con una fotografía de finales del siglo XX. Voy a saltar parte de lo que escribí porque vamos a conversar. Yo creo que llega un momento en que ya queremos hablar. Lo que estuvieron viendo anteriormente, cuando empezamos, es que si esta es fotografía. No, ya aquí entramos en la fotografía de la que voy a hablar. Entre mayo y agosto de 1898, la isla, como todos ustedes saben, fue invadida por fuerzas militares norteamericanas. Y esta secuela de la guerra hispanoamericana dio inicio a un importante capítulo de la historia de la fotografía de guerra. Y tengo que mencionar, no solamente se van a producir las fotografías de fotógrafos nuestros, sino que ya hay una tradición fotográfica en los Estados Unidos, una tradición fotográfica que arrancó con gran fuerza con la expansión norteamericana, y que además de eso, con todo aquello de expandirse, del desarrollo de las vías del tren, lo que fue el crecimiento de las ciudades y la guerra civil norteamericana, creó toda
toda una historia y capítulos sobre la historia fotográfica que están en libros, y la bibliografía es extensa, es amplia. Por lo tanto, la fotografía documental de guerra, la fotografía de la expansión, era una tradición que se estaba, ya tenía tradición, lo que quiero decir, ¿no? Ya había arrancado también lo que es la profesión del fotoperiodista, del fotógrafo que realiza y escribe su memoria, la memoria del fotógrafo. Así que, por lo tanto, cuando estamos hablando de este periodo, existe un mercado de la fotografía. Existe una producción fotográfica para dejar ver, que se consume, que tiene un mercado, que hay gente que compra las fotos. Y además la fotografía se había convertido también en el instrumento, ¿verdad?, para fijar la autoridad de los gobernantes y de los padres fundadores en las escuelas públicas. En Puerto Rico la empezamos a ver después del 98, pero en las escuelas públicas se fueron expandiendo la nación norteamericana. En este ejercicio de crear una escuela se colocaba la figura o de Lincoln, Washington. Es decir, ahí no estoy hablando de estatua, estoy hablando de una fotografía. Así que la fotografía como medio, ¿verdad?, para transmitir el procerato, los padres fundadores, la identidad, no es que comienza como podría pasar, ¿verdad?, que pensemos con la fotografía del 98. Esto es una tradición que venía ya desarrollándose durante décadas en el siglo XIX. Así que lo que puedo decir es que ahora se trataba de un conflicto desde el mar, la guerra panamericana, y en tierras insulares ampliamente documentada fotográficamente, y yo ahora, pues, por el tiempo, no les voy a mostrar la cantidad de fotografías que se tomaron desde las naves, ¿verdad? Pero hay muchísimas fotografías de Río Juan que se toman desde la bahía, que se toman desde las costas, que obviamente proviene de ese fotógrafo que está en alta mar. Fotógrafos locales y norteamericanos retrataron la invasión, la ocupación militar y el retiro de las tropas españolas de Puerto Rico. Y muchas de estas fotos fueron utilizadas como material de propaganda por empresas editoriales y por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Y ahí pues puedo mencionar muchísimos fotógrafos que ya también pues, han sido estudiados por otros historiadores como William Dinwiddie. Puedo mencionar las mismas publicaciones del gobierno, del Departamento de la Guerra, en donde básicamente William Dinwiddie, por ejemplo, hace notar en su libro que titulado Puerto Rico, Its Condition and Possibilities, que publica en 1899, la notable presencia de fotoperiodistas en el 98, y cómo el sonido de sus cámaras hacía notorio el momento en el que se captaba la ceremonia en que se estaba por primera vez la bandera norteamericana en la isla. Es decir, no es porque hubiese que las cámaras como hoy, ¿verdad?, sino por la cantidad de fotógrafos que hubo presente cubriendo ese momento histórico. A partir de entonces, las fotografías acompañaron informes oficiales, guías turísticas, que es el referencial, y publicaciones periodísticas y militares en las que se procuraba mostrar las nuevas posesiones, también los rostros de los nativos colonizados, los atrasos en las antiguas posesiones españolas, así como sus posibilidades de transformación y cambios bajo el gobierno norteamericano. Lo cierto es que nunca antes en la historia de Puerto Rico la fotografía se había utilizado para mostrar ante los ojos de miles de lectores sociedad, sus paisajes y derechos naturales. Este medio documentó como ninguno otro aspectos sociales y políticos del país hasta la llegada de la televisión. Una amplia bibliografía ilustrada que produjo con fotografías realizadas por los mismos escritores o por viajeros aficionados entre 1899 y 1950.
Y aquí, en este periodo, nace la fotografía para el consumo turístico, porque parte de la fotografía que se va a elaborar va dirigida al mercado del turista, a promover los monumentos, la monumentalidad del Viejo San Juan. Por más adelante, yo creo que hay una imagen de la tarjeta postal. Esta es una de las fotografías. Muchas de estas fotografías que inicialmente se publicaron en la SS Feliciano Alonso. Esta también es una. Adelante. Esa es una de las fotografías de principios del siglo XX que tienen cárcel, si lo quieres leer, pero más adelante, todas tienen cárcel, lo que pasa es que desde aquí yo no las puedo ver. Y está mirando hacia el morro, encima de la muralla, soldado. Y exacto, y se ve el cementerio. Bueno, la bibliografía es amplia, ha sido trabajada anteriormente por otros historiadores. Le he trabajado en algunas publicaciones. A donde voy, ¿qué pasa con esta fotografía al convertirse en tarjeta postal? Si tomamos el hecho también, si tomamos en cuenta que además de la tarjeta postal que se envía por un familiar a otro, que es coloreada, que se consigue a un precio nominal, ¿verdad? Asequible, y que en los mismos Estados Unidos, la industria editorial se había desarrollado a la par de la expansión, y que con los libros de texto, con los libros para la escuela, con los libros para promover la inversión y las posibilidades de inversión en las nuevas posesiones, la fotografía se convierte en el instrumento principal para promover como propaganda, pero también para crear estereotipos. Y aquí es donde vamos a ver parte del material que yo les digo que voy a compartir sobre la desnudez en la niñez. Y el rol de las mujeres en la calle, porque entonces aquí empezamos a ver en una fotografía que ya lo voy a dejar aquí de la lectura, porque yo pienso que la debemos conversar. Parte de la fotografía, sí, parte de la fotografía de principios del siglo XX, de esta fotografía producida a partir de la ocupación norteamericana, el objetivo, el tipo fotográfico, si bien destaca las facilidades militares, pues, ahora ocupadas por el ejército norteamericano, también va a documentar la vida de la gente en las calles. Pero la intención de lo que hablábamos inicialmente, de muchas de estas fotografías, es mostrar el estado de atraso en la que vive esta población, el desorden, el tema mismo el concubinato, por ejemplo, el crecimiento poblacional desmedido, el hecho de que no existía el matrimonio como la prédica, ¿verdad?, de las misiones buscaba, ¿no? Entonces, la fotografía se va a utilizar de diferentes maneras. Documentar el estado de atraso en que se mantenía la población en la época española, pero a la misma vez también para incentivar toda una transformación, para incentivar una nueva era basada en los principios mismos de todas esas instituciones, muchas de las cuales eran misiones religiosas, y sobre todo el énfasis de un sistema que digamos, todo el contexto de esa transformación en el sistema público de enseñanza. Y la escuela va a venir a ser, ¿verdad?, el medio, los libros que se van a utilizar
para transmitir esa sociedad del orden frente al desorden. Y entonces vamos a empezar a ver, y eso, por ejemplo, Danny Thompson, el historiador, sociólogo Danny Thompson, lo ha trabajado con Our Islands, ¿verdad? El libro, Our Islands, Under People. Otros historiadores han trabajado, por ejemplo, la uniformidad que se impone a los niños en la escuela, el tema de la limpieza, el tema de la higiene, todo esto se va a documentar. Es decir, todo este ejercicio de transformación, tanto como política pública, pero también con la intención de traer más, digamos, misioneros a la era de la transformación, va a utilizar la fotografía. Estoy resumiendo, porque el texto no lo voy a seguir leyendo como el parte. Así que dar a conocer a ese otro de las nuevas posesiones a través del lente fue también una práctica entre académicos, especialmente educadores y antropólogos, cuyos trabajos fueron ampliamente divulgados en revistas especializadas y publicitarias, pero en el formato, por ejemplo, de Our Islands, que mostraba tierras nuevas y otro modo de documentar. Lo interesante es que a partir de su publicación, estas fotos fueron sacadas totalmente de su contexto. La misma compañía puso a la venta algunas de las fotografías de los libros y fueron reproducidas en folletos, en afiches, tarjetas postales destinadas al mercado turístico, alterando su contenido y disposición original. A la misma vez que en San Juan se inauguraba la primera década del fotoperiodismo en revistas como las que he mencionado, en publicaciones como las que he querido resumir, tengo que mencionar que desde el lado de Puerto Rico también surgió, y entiendo que está muy relacionado con la Primera Guerra Mundial, pues un periodismo y el fotoperiodismo local, como por ejemplo el Puerto Rico Ilustrado y la revista Gráfico. Y esto va a ser bien importante porque ambos medios van a crear a través de la fotografía como una especie de balance entre ese mundo, ¿verdad?, atrasado que en el nuevo tiempo aparece, ¿verdad?, en estos espacios de los Boy Scouts, en el desfile militar, con los uniformes, el tema de los asilos que te interesa tanto, la obra reformadora, pero también mostrando a la sociedad, toda la sociedad, digamos que está en un proceso, digamos, de transformación hacia ese camino de progreso, ¿verdad? Y entonces que van a aparecer estas fotos de la sociedad de los colegios de Miramar, Perpetuo Socorro, van a aparecer las niñas de la alta sociedad que apoyan a las niñas de los asilos y los orfanatos. Se está creando, ¿verdad?, una galería de la beneficencia, de una sociedad que se ha ido transformando hacia una sociedad más organizada. Entonces, claro, son todas publicaciones que están centradas más bien en la sociedad urbana, en el espacio urbano. La poemia. La bohemia sí, la bohemia también. Sí, y muchísimas otras revistas de la época, que bellísimas, ¿verdad?, que siguieron, emplearon fotoperiodistas, contrataron fotógrafos, sale de aquí, por ejemplo, uno de los más destacados de Casinave, que fue un discípulo de Moscioni, y bueno, ahora vemos gran parte de esa fotografía, la que vemos en Gráfico, por ejemplo, pero es un tipo de revista que, como bien dice Diana por allá, ¿verdad?, estamos el cine, la televisión, mezcla la sociedad, digamos, más distinguida por sus niveles sociales, en San Juan principalmente, destaca momentos y figuras internacionales, como por ejemplo políticos, el tema de la guerra, el tema de una vez más los soldados nuestros que van a la guerra. Es decir, es un medio noticioso.
Es un medio noticioso que actúa como una especie de revista de sociedad, pero mostrando a la misma vez una contraparte a esa otra sociedad que, como la que ustedes están viendo en la fotografía. Ahora estoy hablando de San Juan, porque estoy hablando de un periodo hasta 1930. A partir de la Gran Depresión. Entonces viene otra época de la fotografía. Y esa época de la fotografía que también tiene que ver con la reconstrucción y tiene que ver con la industrialización y tiene que ver con esa idea de progreso y con toda la experiencia de lo que fue el movimiento obrero, la lucha de las mujeres. La fotografía, una vez más, va a ser protagonista en los medios noticiosos en papel. Yo lo voy a dejar pensando qué pasa en una sociedad donde la mayor parte de la gente no sabe leer ni escribir. Entonces el papel de la imagen, una vez más, ¿cuál es la función que tiene? Así que no voy a hablar la década de 30 y los 40, porque esa es otra época de producción fotográfica que es muy crítica y que merece a la misma vez mayor atención en términos de, pues digamos, de tiempo y de discusión. Porque ahí está la foto de la Puerto Rico Reconstruction Administration. Ahí viene entonces la fotografía de la Farm Security Administration. Esa fotografía que nosotros atesoramos como la de nuestros padres, la fotografía, la que levanta nostalgia de la que hablábamos cuando iniciamos, la fotografía de Jack Deland, de Roskin, de Roscan, esa fotografía de los años 30 y 40 ocupa en la historia de Puerto Rico un lugar que merece también una mirada bien crítica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a mirarnos en esa fotografía y en gran medida esa fotografía no está producida por que nosotros hemos concebido una identidad producida de manera externa, ¿no? Y entonces, claro, ahí es donde viene lo interesante cuando empezamos a leer esos comentarios a las fotografías en plataformas como Facebook. Así que yo con esto lo voy a dejar, no sin antes invitarles una vez más a que me acompañen para hablar de esa fotografía que quedó ahí como en la última de esa presentación en el Museo de la Universidad de Puerto Rico el 2 de mayo a las 7 de la noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora González. Pasamos a los comentarios y preguntas tanto en el museo como los que tengan los que nos acompañan en Zoom y en Facebook. Mientras eso va ocurriendo, quiero reconocer que nos acompaña a través de Facebook el señor Jorge Crespo Armaiz. Saludos para Jorge, que siempre reconozco su trabajo, él lo sabe. Sí, comentó en algunas de las fotos de quiénes eran. Una es, la mayoría se produjo por compañías americanas entre 1999 y 1910, la Kingston View, la Underwood, en relación a la foto que es la estereoscópica. Exacto, y él es el autor del libro que les mencioné, ¿verdad?, sobre la fotografía estereoscópica. Bien, así que mientras van subiendo las preguntas, como siempre, deseamos anunciar que nuestra próxima charla, el jueves próximo, va a ser virtual. Está dedicada a la mujer en el deporte. También queremos anunciar que los compañeros del regimiento fijo tienen actividades este fin de semana, iniciando mañana la recreación del ataque de Abercrombie 1797 en la catedral, así que aproveche y vea el recorrido. Saludos de parte de Julio Quiroz, tanto a usted como a nosotros. Gracias, Julio, igualmente. Custodio también de ese archivo de nuestra fototeca que va creciendo, ¿verdad? También espero que Andy también esté por ahí de la Puerto Rico Historical Building Drawing Association.
Hoy no nos acompaña, pero ha estado en otras ocasiones. Que le debemos mostrar archivos históricos fotográficos más completos y que sigue creciendo. Eso es correcto. Así que preguntas, vamos a verificar. Excelente presentación de parte de Isla Morales. Saludos de Jorge Crespo. Entre los comentarios, una observación en relación a la foto, que limpias y ordenadas las calles de aquella época. Los adoquines en perfectas condiciones. Claro está, el peso de los automóviles no existía. Así que El tema fotográfico sigue siendo un tema de infinitas posibilidades de investigación, infinitud en realidad, porque bueno, sea como coleccionistas, sea porque nos interesa el arte, sea por la química, por la ciencia que involucra todo esto, porque es un objeto mnemotécnico, porque trasciende, ¿verdad? Yo estoy haciendo una mirada que es una invitación a pensar esas imágenes, a pensar sus usos y cómo nos apropiamos de ella y el lugar que ocupan en nuestra memoria colectiva como tema de identidad. Pero ese es un acercamiento, ese es un enfoque. Ese no tiene que ser el enfoque, pero es una invitación porque la foto tampoco es inocente. La foto no está ahí simplemente para decorar algo especial. comenta Jorge Crespo, Livia. Compartes mi frustración y asombro de cómo ves fotos en Facebook de escenas paupérrimas y los comentarios son, eran pobres pero felices. Hay debates extraordinarios. Yo paso mucho rato leyéndolas, pero no lo vi en juicio, sino que trato de entender las preguntas que les hice inicialmente. ¿Qué tiene esta foto que evoca una identidad? Hay unas discusiones entre los consumidores espectadores de esta foto. Algunos de tipo social, tremendamente, ¿verdad? Sobre todo las fotos de los 40, esas que documentan el fanguito, el arrabal, la vida de los niños en el caño, por ejemplo. Entonces, es interesante leer los comentarios de gente que, como dice Jorge, pues podría comentarios, bueno, la vida antes todo era mejor. Entonces, bueno, ahí entran unas discusiones interesantes. Entonces, todo esto lo toca esa fotografía de época. Por eso es que la memoria histórica no puede ser un bloque. Es como una nostalgia idealizada, comenta él. Sí, pues aquí tengo una pregunta. No relacionado unos con otros. El aspecto del fotógrafo, la fotografía ahora tiene un elemento filosófico porque está capturando momentos que es una realidad, pero es una realidad que está capturando bajo la subjetividad del fotógrafo. No es totalmente objetivo, porque el fotógrafo decidió tomarla así o así. También pienso el ángulo del costo de la fotografía en su inicio. Ahí había unos químicos envueltos, estaba el acto de la revelación, el revelado. El hoy día que tú tomas la foto ya la tienes, ¿no? Pero en aquel momento el fotógrafo está tomando fotos, pero la está viendo. Y luego va al cuarto oscuro, que es como una conciencia, es como un proceso que saldrá, cómo se verá, que eso no pasa hoy día. Creo también que el fotógrafo, pues el equipo tiene un costo, el revelado tiene un costo, así que para tú poder vivir de la fotografía, pues tienes que vender tu trabajo, tienes que tener un auspiciador, entonces, pues te tienes que ir, ¿verdad? Por una línea comercial para poder hacer eso. Cuando yo veo algunas de estas fotos que representan pobreza, pues pienso que el tipo habrá dudado, la tomo, no la tomo, porque si la tomo la tengo que revelar, y te la revelo gastos químicos, tiempo, etcétera. O sea, Sí, pero que posiblemente, ¿verdad? En algunos momentos se alejan del ámbito comercial para entonces dejar correr también su curiosidad artística, pero que les está costando. Y todavía eso que estás viendo, pues es
una realidad parcial, ¿no? Un recogido, una imagen de una realidad parcial porque está el sujeto ahí envuelto. Sí, y son muchos comentarios para porque cada uno de ellos ameritaría, ¿verdad? Una reflexión, ¿verdad? Y que agradezco mucho, pero volviendo, cuando hablábamos de la pobreza en la calle, tendríamos que volver otra vez, ¿verdad? El objetivo, si algo muy interesante pasa aquí, que hay que tomar en consideración, en la coyuntura del 98, esa fotografía que se produce es por comisión. Muchas de esas fotografías están comisionadas por casas editoriales, por casas impresoras, que van a vender el aparato, ¿verdad? A través del cual se va a consumir las nuevas posesiones. Estas son nuestras posesiones. Hay un tema como medio educativo, como medio turístico, ¿verdad? Como mercancía turística. Es decir, tiene un consumidor. Por lo tanto, el fotógrafo es un profesional, a su vez también, o contratado, y lo vamos a ver lo mismo con la trama, lo vamos a ver, va a haber muchísimos fotógrafos, como también el fotógrafo que anteriormente hace la tarjeta postal o hace la fotografía de la familia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, he visto, que espero que publique ese libro pronto, hay un joven que mencioné ahorita que está en Aguada, que está atesorando muchas fotografías de familias del área oeste de Puerto Rico. Milton, que si me está escuchando, pues saludo. Milton ha ido recogiendo por intercambio, porque es coleccionista, fotografías de personas como, por ejemplo, Venegas, que tú me enseñaste, que son fotografías de lado, ¿verdad? Son fotografías de estudio. Esas fotografías son fotografías pagadas, ¿verdad? Y ese es un detalle bien importante que me mencionas. Y que yo, porque pasé rápidamente por esta página, que no pude abordar. Y es que debemos tomar en consideración que este fotografiado, ese pobre, ese niño, ese descanso, esa mujer que está vendiendo en la calle, que son captadas a través de este medio, ¿verdad? Que se vende como tarjeta postal o se vende como una fotografía a una de estas casas impresoras. No tiene cámara fotográfica. ¿Cuándo es que tenemos todos cámaras fotográficas? ¿En qué momento producimos la fotografía nuestra? ¿En qué momento ese niño, esa niña, ese campesino, ese vendedor, esa vendedora, ese afrodescendiente, ese descendiente de esclavos tuvo la cámara para retratarse a sí mismo y a su familia? Sí, que el gran ausente en todo esto es precisamente esa fotografía, pero también las figuras estas figuras que empiezan a aparecer contradictoriamente y interesantemente a partir del tiro fotográfico en la plaza pública, en el espacio urbano. Entonces hay que preguntarse, ¿verdad? ¿En qué momento los fotografiados y se hicieron fotos de sí mismos? Entonces, por otro lado, eso no se ha trabajado porque hasta ahora no tenemos mucha memoria escrita de un fotógrafo, por lo menos de los nuestros. Pero es que el placer de fotografiar, porque no es un trabajo, el tema, empezamos con eso, haciéndonos esa pregunta, ¿por qué siempre estamos tomando fotos? Ahí hay unas fotos del viejo San Juan que por el ángulo, algunas que se ve que se tomaron de un edificio, pero hay otras que para darle la perspectiva, la persona tiene que ver que es un montaje de algo y treparse encima, como la foto de la de San Francisco, porque lo que si tuviera una línea recta del ojo de la cámara, pues está sobre la cabeza de un montón de personas. O sea, que tuvo que haber hecho un montaje, un andamio para treparse, para entonces tomar la foto. San Juan a finales del siglo XIX se presta para eso, pero además es interesante porque la fotografía de López Cepero y la de Alonso y de otros fotógrafos que he estado mirando, que por ejemplo hay un inversionista que viene de Virginia después del 98 a invertir en el negocio de los cítricos
Y parte de lo que él retrata es la bahía. Y yo me he quedado maravillada la vista panorámica, ¿verdad? Ese ojo de águila, el hueco, esa vista amplia tomada en ese momento. Y no es extraño, la vemos es bastante común. Es decir, tiene que ver con el aparato fotográfico y tiene también que ver dónde está, por supuesto. Y como en el caso de retratar la bahía, tomar la foto desde el barco, desde la... Sí, exacto. Exacto. Hay una que son del castillo también, que se ve por lo que estás viendo, está encima del castillo del fuerte San Cristóbal. Pero hay unas áreas que tuvieron que hacer, por ejemplo, esa foto. Esa foto, esta foto, ¿sabes lo que? Perdón. Esto aquí, podemos caminar hoy y pasar por allí. Ahí hace poco hubo una boquita, que es como enterrada ahí. Pero mira dónde está la foto. Esa es, eso por ahí estaba Manolín, esa es la... Es que mira el final, que es lo que tú... Ahorita tenemos dudas. Eso es como... Yo no sé si al final se ve lo que es la barandilla. No lo dice nada. No. No. La fotografía de los La del identificada. hacia arriba. No, y ese es bien antiguo, porque mira los balcones, mira la celosía de... Para mí no. La estructura que está a la altura de un balcón. Está más cerca del balcón de la derecha que del de la izquierda. O sea, está en el mismo medio, estaría en el aire. Por ende, pues tiene que haber hecho una malabar, tirar una tabla de un balcón a otro, o posiblemente. Yo no tengo fotografías para pero el fotógrafo anda con una caja en una especie de trípode y lo coloca en el medio con la falda. y el tiro va por el mismo centro, ¿verdad? Y entonces ahí, por ejemplo, en este caso, tú puedes colocarte en ese lugar. Yo quería destacar que hoy, como todo el mundo hace fotos, y todos hacemos fotos, y todas hacemos fotos, estamos olvidando, y es un tema importante, el fotógrafo era un artista. Y de hecho, empieza a ver la profesión, a crecer la profesión así más para la editorial, el fotoperiodismo. Ya a finales del siglo XIX, pero el fotógrafo es un artista. Aparte de esto, es un artista que está entre la ciencia, la magia y ese lugar en el tope, ¿verdad? Que es considerado que tiene un lugar prestigioso en la sociedad. Esto tiene una habilidad que no tiene todo ser humano. Que es Y el aparato fotográfico. Exactamente. Bueno, hay quien lo ha estudiado como artesano, pero esa es una historia que no se queda suficiente porque quizás la huella, más allá de la fotografía, no tenemos memoria de ver algo escrito. Pero sí, cuando observamos lo que son los fotógrafos en el siglo XIX en Europa, por ejemplo, o en América Latina, en toda esta documentación sobre el surgimiento de las repúblicas independientes y las sociedades de las grandes ciudades de América Latina están documentadas con las familias y los gobernantes a través de la fotografía. Y el fotógrafo obtiene, existe en Puerto Rico una asociación de fotógrafos desde bien temprano del siglo XX. Y ya desde el siglo XIX estamos viendo, ¿verdad? Esa élite que por supuesto ocupa un lugar destacado, como en el 18 los artesanos y los artistas que decoraron la iglesia, la catedral, construían muebles. Es decir, no se trata de un personaje desconocido. Podríamos pensar que opera en la sociedad del siglo XIX de la misma manera que el músico, por ejemplo. O el actor, como en el caso el cantante, ¿verdad?
de ópera o las compañías de zarzuela que circulaban, el pianista, es decir, era ocupaba en la sociedad un lugar distinguido. Y tomar en consideración que no todos vivieron permanentemente en Puerto Rico, sino que circulaban. ¿Ya? Muchos viajaban, tomaban las fotos y seguían. Otros montaron, crearon sus estudios. ¿Algo? Pregunta Jorge Crespo si puedo abundar un poco más sobre la actividad del 2 de mayo. Bueno, gracias por eso. Bueno, la Universidad de Puerto Rico inauguró una exposición centrada en grabados y con el tema de género y la racialidad, y ha organizado un ciclo de conferencias. Entonces, Jorge está invitado, porque Jorge es autor y coautor conmigo en el libro que anunciamos inicialmente de cultura visual, ¿verdad? La mirada en construcción, y yo voy a hablar del ensayo que escribí que se llama Capturas, el tema de la niñez. Así que están cordialmente invitados, igual a todos los demás que participaron en la edición, porque podemos allí formar una mesa y conversar en torno a lo que hemos encontrado a través de nuestra investigación. Están invitados. Y anuncio desde ahora, porque por lo que sé, Jorge Crespo, pues es un coleccionista, he dicho, y también historiador, ¿verdad? Y que estudia la fotografía, yo diría que más desde el discurso de su materialidad, y muy interesantes, y que ya me anunciaron que viene un libro de estos de colección espectacular sobre la fotografía en cristal y todo. Así que todo esto para que vayan el día 2 para que conozcan a Jorge Crespo. Bueno, estará allí Dios mediante. Así que no tenemos ninguna otra pregunta. ¿Algún comentario de los que nos acompañan? Bueno, yo quiero decir que el desarrollo de esta conferencia que pueda desarrollarse abrió en mí un conocimiento, ¿cómo decir? Algo que yo ignoraba. Abriste en mí un horizonte de cómo aprovechar una fotografía por el mensaje, por todo lo que tú al principio integraste en ese bosque. Es fantástico, porque ahora, por lo menos yo voy a entonces tener ese ojo óptico, ¿verdad? Bien óptico, ¿verdad? En el sentido de apreciar la foto desde todo el tomáculo que tú nos trajiste a tomar conciencia, porque yo no sabía nada de esto. Te agradezco, gracias. Bueno, yo gracias a ustedes por estar aquí, pero también aprovechar el momento para recordarles que esas fotografías que ustedes tienen en su casa, esas fotografías de los Venegas, esas fotografías que quizás están en un cajón de un viejo armario, esas fotografías que se guardan quizás en una caja de zapatos, que usted no sabe qué hacer con ella, no la bote, no la tire. Llévese a Julio Quiroz en el archivo histórico de la Fundación Muñoz Marín o al Archivo General de Puerto Rico, porque subestimamos ese material, porque lo que a usted hoy le crea un problema de política y humedad es un documento histórico que puede dar mucha información. No importa el ángulo que se vaya a utilizar, sea que venga un arquitecto a buscar cómo era la viga tal, o pariente suyo. Es decir, ahí están los archivos. Además, cuando hemos podido también crear conciencia de que esta fotografía es una fotografía oficial,
una fotografía, como he destacado anteriormente, ¿verdad? Realizada entre imperios, yo le llamo el San Juan Imperial, pero ahí está la comunidad, las comunidades creando sus propias memorias, su propia historia visual, y esa fotografía tiene mucho peso y es nuestra identidad. Así que les exhorto también a que hagamos archivos fotográficos comunitarios y digitales. Una pregunta, las fotos antiguas se están digitalizando, pero ahora también hay una serie de aplicaciones y de software que te puede mejorar la calidad y la resolución de la fotografía, podemos tener una imagen más clara. ¿Sabe de alguien que esté trabajando eso? Porque, por ejemplo, un libro como esto, que es tan valioso, pero las fotos no tienen ya hoy con la tecnología, imagínate ese libro con estas fotos digitalizadas que se vean lo más real posible. Sí, depende del uso, pero ciertamente las nuevas tecnologías que van cambiando están ayudando a preservar esa imagen del siglo XIX y colocándola en espacios de acceso abierto para que todos los investigadores de la fotografía, bien que usted quiera buscar cómo era su pueblo, la pueda consultar. Ahora, hace falta más gente que haga este tipo de trabajo. Igualmente también quiero destacar una preocupación, ¿verdad? Que sí, el medio digital ayuda a preservar y ayuda a mejorar, pero no podemos desechar el original. Es importante preservar, y ya se pasa que mucha más gente, así como existe el profesional que trabaja en la restauración de la pintura o de un busto, una escultura, el trabajo, la fotografía es un grabado y amerita también profesionales que la restauren en el original. Para mí, el papel, ese soporte original donde se imprimió tiene un valor extraordinario. Manejarlo, encontrar la firma del fotógrafo, la anotación de ese pariente, esa pariente, ese enamorado, ese padre, ese hijo, en la dedicatoria. Eso es una fuente de información importante. La pluma de la tinta. El tipo de tinta, el sello de familia, el escudo familiar, el escudo del archivo. La imagen es simple, es flat, pero detrás, en el soporte, hay una magia, hay ciencia, hay historia, hay memoria, y es lo que queremos lograr, porque hay mucho olvido también. Es lo que... Mi abuela, ella ¿Dónde usted está? ¿En dónde usted vive? En Argentina. Pues vamos para allá, ¿no? Con los profesionales, como la Negativa. Tengo una donde ella en una familia grande, como 7 o 8. Hay 3 mujeronas vestidas de negro que no puedo decir que era o mi tatarabuela o mi bisabuela, que hay una pareja. Y yo digo, ¿cómo se puede saber?
Pues vamos a conservar esa fotografía que por supuesto es la fotografía invisible para los ojos de la mayoría, porque la que tenemos es la que fue al periódico, la que fue a la bancaria, o la que fue a una memoria de un gobernador o a un palacio episcopal, pero esa fotografía es anónima, y entonces esa es una fotografía para rescatar. Y más que nada, porque cuando hablamos de la fotografía en conjunto, no de unidad, ¿verdad? Sino que se trata de un álbum de familia. Totalmente, totalmente. Y sobre todo, en qué circunstancias se hacen las fotos, que tiene mucho también que ver con historia cultural. ¿Por qué no hacemos fotos en determinadas fechas del calendario y en otros momentos no? Entonces, eso tiene mucho que ver con la cultura, con la ideología, como decía, la filosofía detrás de la imagen. Y por eso en la historia de la mire, ahorita te cuento, importante, yo no sé si hay gente todavía, Sí. pero mire, la fuerza que tiene la imagen, que más allá de la historia, de la fotografía, es que las relaciones nuestras con las imágenes tienen que ver con las imágenes religiosas también, y hay especialistas trabajando eso, el tema de los santos, la imaginería popular, pero en el tema nuestro con la fotografía con la imagen, la pintura, el retrato particularmente. El retrato del patriarca, el retrato de la abuela, el retrato de la matriarca, pero también en Puerto Rico hay unas historias que no se han contado, que hay que contar. Y que en la medida en que seguimos buscando, por ejemplo, en esa misma memoria de Ángel Rivero, que cuenta, para que ustedes vean la fuerza que tiene la imagen, ¿no? Hay un episodio que a mí me ha interesado mucho y que los amigos de Ponce, si hay alguno escuchándolo, pues los saludo, porque no hemos hablado del archivo histórico de Ponce. Hay un momento en la memoria de Rivero que él cuenta cuando la alcaldía es tomada en el 98 y liberan a los presos, que habían sido presos políticos. Lo primero que hacen es que ocupan la alcaldía y bajan el retrato, no es una foto, el retrato de la regente con su niño, que ocupaba el centro de la sala principal de la alcaldía, y lo lanzan por el balcón en ese acto simbólico de que derrotaba la anarquía. Pero entonces, un militar rescata el retrato en la multitud de la plaza, no lo destruye, se lo llevan a Estados Unidos a una, yo les seguí un poquito la trayectoria, a un archivo museo militar, y en los años 50, en el 56 aproximadamente, creo que fue en el 56, se organiza toda una ceremonia en Ponce para recibir el cuadro de la regente. La historia del detalle se la contaré en otra ocasión, pero hay un acto simbólico extraordinario, el retorno en el 56, con todo un desfile de la Marina, representantes de gobierno. Entonces, claro, el poder que tiene esa relación histórica y humana y cultural de la gente, de nosotros, de las personas, con las imágenes y con el retrato particularmente. Pero vamos a hablar. Sí, yo quería hacer una distinción entre, primero de todo, gracias por excelente charla. Yo quería hacer una distinción entre el coleccionismo y la acumulación, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues muchas veces nosotros tenemos esta nostalgia y tenemos este apego a las cosas materiales. Y parte de ser coleccionista es también catalogar y decidir con qué me quedo y qué puedo rechazar, qué puedo descartar.
Así que para convertirnos en coleccionistas hay que despolvar esas cajas que tenemos de cartón, esas cajas plásticas, y empezar a hacer a mano que número uno, esta es la foto que tengo de abuela con tal, tatarabuela, así, ¿verdad? Porque de esa manera también venimos a conocimiento de qué tipo de tesoro tenemos, ¿verdad? Y si sabemos lo que tenemos, pues sabemos entonces cómo podemos presentarlo, cómo podemos también preservarlo. Porque esa es otra cuestión también, ¿cómo preservamos lo preservado? Porque hace poco tomé un taller sobre cómo preservar los discos duros. Porque después que salimos de los originales, pues claro, tengo un disco duro de 10 gigas o de 1 terabyte. Ahí tengo todas las fotos de archivo general. Pero tengo que también cuidar ese material que ahora mismo es digital. Tú me estás devolviendo el vuelo que me trajo a mí aquí hoy. Exactamente. ¿Cómo preservamos eso? Exactamente. Y entonces también quería hablar sobre esta cuestión de esa transición de la fotografía desde el poder versus cuando se democratiza la foto o se masifica el uso de la fotografía, ¿verdad? Porque yo recuerdo las fotos cuando todavía era la fotografía, las cámaras desechables, que se tiraba 25 y en realidad servían 5. Pero como quiera, tú guardabas hasta las otras 20, porque eran parte de ese día, eran parte de esa actividad familiar o actividad con las amistades. Así que también tenemos que tomar con cautela, como usted bien mencionó, qué hacemos con los originales, a la vez que los vamos a digitalizar, pero qué vamos a hacer con lo que ya digitalizamos y luego de eso cómo conservarlo. Sí, tremendo. Gracias. El coleccionismo es un tema de estudio. El coleccionismo no es acumular cosas. Digo, hay coleccionistas que acumulan cosas. Y qué bueno. Y bueno, de hecho, pero el coleccionismo de arte, hay el coleccionismo también es un mercado lucrativo de intercambio, ¿verdad? Porque tú puedes coleccionar por nostalgia, por valores, pero es una actividad también económica, social, requiere que tengas un conocimiento, que te estés documentando, porque en la medida en que tú te informas más valor adquiere esa pieza que compras o que guardas. Así que hay muchos, vamos a decir, hay coleccionistas a los que le debemos gran parte de los museos que vamos a visitar cuando viajamos. Que inicialmente lo que tuvieron fue un reguero. Sí. De hecho, he escrito mucho, pero he escrito mucho sobre eso. El uso de la caja de zapatos que ha probado en ser útil, porque esas fotos de las cajas de zapatos, pues, todo el mundo las guarda en las cajas de zapatos, ¿por qué? Pues no sabemos, pero ha sido útil, porque están todavía las fotos acá. Eso es así, mira, la fotografía de los menonitas, que es uno de los trabajos que he logrado hacer, ¿verdad? Esa fotografía de los años 50 y 60 empezaron a rescatarse de los armarios y de las cajas de zapatos. Y eran en diapositivos. Hoy por hoy la gente se los copia, todo el mundo busca a su abuela, su tía, su pariente en esa foto, y nadie dice de dónde viene. Alguien menciona a Don Lennon, con archivo de la Fundación Emilio Marín, pero se apropiaron de ella, está bien, pero esas fotos estuvieron guardadas en una archivo. El tema de la privacidad que tú tocaste al inicio, ¿no? Que a veces uno lo vive aquí, va caminando por una calle, entonces uno quiere salir en la foto de nadie, pero los turistas se creen que como parte del ticket y de la estadía está poderle la foto a otros que vean. Entonces, pues, genera una incomodidad, ¿no? Uno porque está consciente de eso, porque lo veo, también uno va a otros lugares que le pasa lo mismo, uno quiere tomar una foto de un sitio. A veces tú tomas una foto discretamente y cuando la vas ampliando, dices, ves una cantidad de detalles de aquel que estaba allá al lado que te llevaste esa imagen y tú no la querías, ¿vale? Y las fotos antiguas estas, pues, imagínate, era como totalmente irrespetuoso, porque qué conciencia iba a haber contra esos pobres seres que estaban ahí, que no sabían ni qué era la cámara. Párate ahí, ok, síguelo, ¿sabes? Y te llevaste una imagen de esa persona.
Entonces ahora se complica más todavía porque ahora te ponen encima el dron. Que se quiere meter por tu balcón. Y tú dices, pero, ¿sabes? El nivel ¿cómo te digo? De calidad de video y de fotos, que una cosa de esas tomas. O sea, que tú lo ves aquí flotando, realmente te tiene completo. ¿Tú sabes? ¿Cómo tú te tapas? Es un robo, es una... Sí, es una locura. Es una cosa, yo creo que de aquí a 50 años o 100, se pensarán, mira qué locura, cómo dejaban que esas fotos, pues, la gente perdiera su privacidad así, masivamente. Vayan a la conferencia, a la charla y participen, por favor, me acompañen de nuevo y no se me vayan los que vamos a hablar. El día 2 de mayo en la UPR, en la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar, por lo que nos sabe y por estar comentando de lo que se ha hablado esta noche. Así que muchas gracias nuevamente a Hilda, a Luis y a todos los que nos siguieron y a conversado a través de los medios. Muchas Gracias por acompañarnos. A las 7 de la noche. En el